Sí, gracias, hermana. Bendiciones a cada una de ustedes. Gracias, hermana, gracias a Dios por darnos esta oportunidad de milagro de vida, de levantarnos de nuestra cama, que nos da esa fuerza y esa energía para levantarnos y honrar su nombre, que es lo principal. En esta mañana, Señor, el Señor nos ha permitido meditar en su palabra un momento, y es en 1 Pedro 1, del 14 al 15. El tema es que santas en toda nuestra manera de vivir. La palabra del Señor en estos versículos dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníamos, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La primera carta de Pedro habla a todos nuestros hermanos y hermanas que fueron dispersados en la diáspora. Según el capítulo 1, versículo 1, va dirigida esta carta donde dice que a todo, al Ponto, a Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, todos aquellos hermanos y hermanas que tuvieron que huir a todas estas ciudades, pero con un propósito, porque Dios así lo había permitido, y les llama de una manera especial a los elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación de espíritu. Y si ustedes ya están elegidos, ustedes fueron elegidos, fueron santificados por el Espíritu. ¿Para qué? Dios tiene un propósito para ustedes, hermanos, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, con elegidos. Como dice la carta a los Efesios, capítulo 1, dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Para qué? Dios tenía un propósito para nosotros, y debemos darle gracias a Dios, que al igual que a nuestros hermanos que fueron dispersados en todas partes del mundo, nosotros también fuimos elegidas por Él desde antes de la fundación del mundo. También fuimos santificadas por el Espíritu de Dios, al igual que ellos, y también fuimos rociados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo para salvación y vida eterna. Esa es nuestra esperanza, y en esa glorificamos al Señor. Pedro les hace ese llamado a nuestros hermanos y les dice en estos versículos que Dios tiene un plan para nosotros, pero tenemos que hacer dos pasos, hermanas. Es como cuando hacemos una receta de cocina. Hay hermanas que tienen el don de la cocina y te da el paso a seguir para que te salga como ella lo ha hecho. Y te da el paso 1 y el paso 2 y el paso 3, los pasos que sean. Y aparte añade nuestra hermanita el ingrediente secreto para que sepa, sea consistente la comida, el crocante de lo que se está horneando. Tiene que tener ese ingrediente secreto. Y usted, al igual que nosotros, tenemos que seguir los pasos, como se nos indican, para poder realizar, ¿verdad?, lo que nosotros deseamos hacer. Pedro aconseja que hay dos pasos. El primer paso, hermanas, es la obediencia. Dice, es un mandato que él nos manda y que nos dice que tenemos que ser obedientes. No vivas así, no te conformes a los deseos de este mundo. Recordemos que los deseos de este mundo son la vanagloria de los ojos, el deseo de la carne, ¿sí? Dice, no te conformes a lo que estás viviendo, a lo que te rodea este mundo, no te conformes a él, ni te acoples, ni te amoldes. Sé obediente, es el primer paso. Sal de ahí. Lamentablemente, hermanas, dentro de la iglesia vemos como jóvenes, adultos, familias se van de la iglesia, le dan la espalda a Dios, pisotean la sangre de Cristo, por 3 monedas venden al Señor. Sí,
minimizan el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. O muchas veces nosotros lo minimizamos, hermanas, y lo damos en segundo término. Lo hacemos a un lado porque tenemos otra prioridad más importante que Él. Y eso es a lo que llama Pedro. Dice, el primer paso tienes que ser obediente. No te amoldes a ese mundo, esa vana manera de vivir que fuiste enseñada de vuestros padres. No te amoldes a ese mundo. Si ya recibiste las promesas de nuestro Señor Jesucristo, no te amoldes a este mundo. Lo hiciste por ignorancia, pero ahora que ya conoces y ya sabes, tienes que esforzarte por ser obediente. Pero ser obediente ¿a qué? Hay ejemplos, hermanas, como les digo, de hermanos y hermanas que se han retirado. Yo vivo en una ciudad que es grande, es una ciudad industrial. Aquí nada se desperdicia. Todo el metal que ya no sirve, oxidado, que ya no sirve, metal, lámina, fierro, se derrite y se transforma, no se destruye, se transforma en varilla, en acero nuevo y te lo venden como nuevo. Aquí se transforma, es una ciudad siderúrgica. Y el alcalde mandó a hacer unas tazas y nos las entregó a toda la ciudad. Anduvieron el municipio dando esas tazas casa por casa, porque quería celebrar el aniversario de la ciudad. Y esas tazas, hermanas, decían orgullosamente Nicolaita, porque yo vivo en San Nicolás de los Garza, entonces decía orgullosamente Nicolaita, y venía el sello de la ciudad. Y yo cuando miré esa taza, yo no la quise, yo la deshice. O sea, yo me deshice de ella, me molestó. ¿Por qué? Porque no me recuerda la ciudad donde vivo, no me recuerda la ciudad trabajadora, no me recuerda la ciudad que transforma lo que ya no sirve. ¿Sí? Me recuerda a aquellos nicolaitas, hermanas, que tenían un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Que querían estar en el mundo, se amoldaban al mundo, pero también estaban dentro de la iglesia. No supieron vincular los dos mundos, ¿sí? Y siempre me recordaba eso. Entonces, y al final de cuentas, pues Dios no quiere que nosotros seamos así. Que cada etapa de nuestra vida nosotros la superemos. Que cada etapa que no hayamos podido superar, hagamos el propósito de superarla para honra y gloria de Dios. Dios quiere que nosotros crezcamos. Dios quiere que seamos obedientes. Ahí, en 1 Juan 2:16, hermanas, dice, no te conformes al deseo que hay en este mundo. No te lo conformes, hermana. Yo sé que estamos en diferentes países, diferentes naciones, diferentes costumbres, pero lo que no va con el Señor, no va. El segundo paso es una acción. Si ya acataste el mandato del Señor que pide obediencia, el segundo paso es una acción. Tú tienes que hacer algo. ¿Qué es lo que tengo que hacer si ya reconocí que tengo que ser obediente? Tengo que crecer en santidad. Dice que Él nos llamó a ser santos porque Él es santo. Hay un ejemplo, hermanas, que estaba yo pensando en él, que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue llevado al desierto, ¿recuerdan que fue tentado? Fue tentado con el alimento, con el pan. Y el pecado estaba ahí a la mano, se pudiera decir. Y él contestó con la palabra, escrito está. Y después el enemigo lo llevó hasta el pináculo del templo de la gran ciudad. Y le ofreció. ¿Y qué hizo Jesús? Escrito está.
Él fue a la palabra, contestó con la palabra. Hay otro ejemplo donde fue llevado al monte más alto, a la montaña más alta, y se le fueron mostrado todas las naciones y todas las riquezas. Y hizo lo mismo. Escrito está. ¿Qué me enseña esto? Que al igual que Jesucristo, tú vas a alejar el pecado y te vas a acercar a la santidad estudiando su palabra, acatando su palabra, leyendo su palabra, meditando su palabra. Al igual que Jesucristo, no hay otra forma. La palabra te va a ayudar a santificarte. Bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, ¿qué voy a recibir si sigo el mandato del Señor? Tengo que tener una justa retribución. Y si Dios es un Dios justo y de justicia, me va a dar mi justa retribución. Porque eso es el plan de Dios. Dios tiene un plan, que nosotros vivamos dentro de la justicia de Él, y por eso lo hace. Entonces, hay 7 bendiciones, hermanas, 7 promesas de parte de Dios. ¿Cuáles son? Según 2 Corintios capítulo 6, dice el versículo 16, dice, vosotros sois mi templo, yo habitaré en él, el Dios viviente habitará, no cualquier Dios, nuestro Dios, el viviente, habitará con nosotros. La segunda es habitará y andará entre nosotros, andará entre ellos, dice la palabra, pero andará entre nosotros. Hermanas, un día dijo una hermana, Cristo no está sentado ahí a un lado suyo, hermana, olvídelo, porque Él no necesita aprender. Cristo está entre nosotros, Cristo está entre cada banca cuando nos congregamos, Cristo está aquí, hermanas, entre cada una de nosotras, anda, no está sentado, anda, y anda haciendo ¿qué? Viendo qué necesitamos, procurando nuestra edificación. Hay tantas cosas que Dios tiene que proveernos y está al pendiente de nosotros. Esa es otra de las promesas de Dios. Dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esa es una promesa de nuestro Señor. Y también dice, no toques lo inmundo, no seas de este mundo y yo te recibiré. Qué hermoso, hermanas, que tarde o temprano estemos delante de la presencia de Dios y que Dios nos reciba. La otra promesa es, dice, seré para vosotros como padre, por padre, no como un padre, por padre, y vosotros seréis mis hijos o hijas. ¿De quién? Del Señor Todopoderoso. El capítulo no dice así que, 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, límpiese de toda, no deje algo ahí, de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vayámonos perfeccionando, hermanas, en el temor del Señor. Dice el Salmo 119 del 11 al 13, en mi corazón he atesorado tu palabra. Juntemos, acumulemos, Señor, valoremos la palabra del Señor. Dice el Salmo 119 del 9 al 16, ¿cómo limpiará el joven su camino? Guardando su palabra. Entonces, como conclusión, ¿qué sacamos como enseñanza, hermanas? Que hoy, hermanas, hoy oremos a Dios para tener esa santidad que Dios quiere en todas nuestras facetas. Hay cosas que fueron fáciles que desechamos cuando vinimos al Señor. Hay cosas que medio desechamos y hay cosas que todavía están rezagadas ahí, que son del mundo y son para el mundo, no son para nosotros, ¿sí? Ya tomando en cuenta todas las promesas que Dios nos ha dado, será más fácil desecharlas y así seguir creciendo. Pedro luchó y se esforzó y se entregó por el evangelio, dio a la iglesia del primer siglo y murió por Cristo. Murió por el evangelio. Pablo a lo mismo, igual, dice Pablo, yo fui a Éfeso, yo estuve delante de las fieras, y luego todavía ustedes cómo se comportan, que dicen, comamos, bebamos, que mañana moriremos. Claro que no, la resurrección existe, si no en vano servimos al Señor. Pablo se desvivió porque sabía a quién creía y sabía a quién lo esperaba y le esperaba un galardón. Hermanas, hay muchas cosas que el Señor nos ha entregado.
nos ha prometido y confiamos y esa esperanza nos la da para salir adelante. No importa la situación que usted se encuentra, física o espiritual, el Señor puede, quiere, y si es su voluntad, Él nos va a restaurar conforme a la voluntad y el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mis hermanos.